Te doy la más cordial bienvenida al culto de la Iglesia Casa de Pan. Soy el pastor Adoniram Gagiola y te recuerdo que si estás en Casa de Pan, estás en tu casa. Hoy nos reunimos a la distancia para ofrecer nuestro culto de gratitud, de alabanza, de consagración a nuestro buen Dios. Él es digno de toda la honra, de toda la gloria. Él es digno de que le ofrezcamos nuestra propia vida como una ofrenda de olor grato, de olor agradable a Él. Por eso te invito a que alabemos al Señor, a que elevemos nuestras oraciones con la confianza de que Él nos escucha y que meditemos juntos en su palabra. Bienvenidos todos. Y en la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Les invito a que juntos proclamemos las verdades que contiene el credo de los apóstoles. Digamos todos juntos: creemos en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. La iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con Él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria
tanto gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir.
por su gracia transformado, vida nueva al de llevar a las aguas del bautismo, me llevó la condición. Desde ahora me consagro al trono mi redención. Buenas tardes, hermanos. Quiero compartirles lo que me llevó a elegir la profesión de ser docente o profesora. Tuve como ejemplo a mi profesora de preescolar, a mi profesora de sexto grado y más adelante a mi hermana Tere, a quienes admiro. Mi hermana Tere, siendo estudiante de la normal, daba clases de regularización en casa y yo, siendo estudiante de secundaria, me gustaba ayudarla. Desde ahí inició ese interés por ser profesora. Y por último, pues mis padres me sugirieron que estudiara esta profesión, a quienes les agradezco. Y también le agradezco mucho a Dios porque me dio los dones para poder ejercerla. Y reconozco que siempre estuvo dirigiéndome y guardándome. Es una profesión muy bonita, pero también es una profesión complicada porque implica mucha responsabilidad, porque trabajamos con seres humanos y no nada más trabajamos con los niños, también trabajamos con padres de familia, con compañeros, con las autoridades, y esto implica un gran reto. Yo siempre me puse como propósito dejar una huella positiva tanto en los alumnos como en los padres de familia. No sé si siempre fue para todos de bien, pero ese fue mi propósito. De tal manera que puse todo mi empeño en cada año para poder hacerlo. Es una profesión que da muchas satisfacciones y mi principal satisfacción fue poder apoyar a los pequeños que tenían mayor necesidad. Y con apoyo de los padres, en muchos niños, en la mayoría de ellos, logramos que pudieran salir adelante. A través de esta profesión, pues también somos un instrumento de fe, de manera indirecta, aunque yo en los últimos años de servicio tuve la oportunidad con varios padres de familia de acercarme un poquito más a ellos, de tener una relación de mayor confianza, de tal manera que tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ellos. Toda vez que necesitaban un consejo, pude compartir con varios de ellos la palabra de Dios. Y yo le agradezco al Señor porque Él me dirigió. Y no nada más con ellos, sino también con algunas compañeras. De tal manera que a la fecha, aunque yo ya no estoy laborando, lo sigo haciendo. Y esto ha sido de gran bendición para mí. Muchas gracias. Buenas tardes. El pastor Adoniram me pidió que en esta ocasión les compartiera acerca de cuál ha sido mi experiencia como maestra y qué me llevó a realizar esta tarea. Pues quiero compartirles en primer lugar que yo soy maestra de la palabra de Dios. Desde que yo recibí a Cristo en mi corazón cuando tenía 18 años, pues yo decidí que quería servir en lo que me pidiera mi pastor en el templo, con la iglesia, contribuir. Y un día él me dijo: Anadelia, necesito que vaya a mi oficina, necesito hablar con usted. Y pues fui a su oficina y él me dijo: necesitamos maestras para enseñar de la palabra de Dios a los niños. Y recuerdo que yo le dije: pastor, yo no tengo experiencia en la enseñanza. Y él me dijo: Anadelia, usted tiene lo que necesita.
¿usted tiene la palabra de Dios? ¿La lee? ¿Aprende de ella? Le dije, sí, desde niña yo recibía clases de la palabra de Dios. Y me dijo, ¿tiene el Espíritu Santo? ¿Usted sabe que el Espíritu Santo nos guía en todo? Le dije, sí, yo tengo el Espíritu Santo y sé que Él nos guía. Entonces, pues, adelante. Así que decidí obedecer y acepté este reto. Fue un reto maravilloso porque los niños son maravillosos, ellos son tierra fértil, ellos son como esponja que todo lo retienen, lo aprenden, y desde entonces yo supe que la enseñanza era un camino de dos vías, porque aprendemos, compartimos y aprendemos de esa palabra que compartimos a través de las personas que la reciben. Y recuerdo que el hijo de mi pastor en ese entonces no le gustaba bajar a las clases, él tenía como 4 o 5 años y empezó a bajar la primera vez, la segunda, y después siguió él entusiasmado, y yo le pedí al Espíritu Santo, dame creatividad para poder enseñarles, para que sea ágil la enseñanza, y pues nos divertíamos bastante también, y se creó ese vínculo de amor. Ese amor que es el amor de Dios que recibimos, que es el que compartimos y recibimos también de las personas, de los que tienen a Cristo en su corazón. Y pues bueno, así seguí. El hijo de mi pastora, ahora él es un pastor, y yo agradezco tanto a Dios que pude contribuir con un granito de arena para que él ahora pueda tener esa responsabilidad y ese llamado. Y otros 2 niños más que tomaban clases ahí en esa iglesia también, pues ahora son pastores. Y pues así seguí, y cuando ya me casé, mi esposo me pidió que si lo apoyaba en la iglesia con la enseñanza para los adolescentes. Y pues yo me lancé porque Dios me respaldaba, y yo decía, Señor, pues si tú estás conmigo, pues yo sé que tú me vas a apoyar. Y de igual manera se hacían vínculos fuertes con los alumnos, de ese amor, de esa cercanía. Y gracias a Dios porque me concedió ser maestra primero de los niños, de los adolescentes, y ya en otra de las iglesias fui maestra de los jóvenes. Inclusive pues mis 2 hijos estaban tomando también clases conmigo, y pues hoy en día ya doy clases de la palabra de Dios, comparto esa palabra con las mujeres de Casa de Pan, un grupo pequeño de ellas, y de igual manera yo sigo aprendiendo cuando comparto la palabra, y en la medida que aprendo más de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos respalda y nos ayuda, yo aprendo siempre, y reto también a las mujeres para que ellas nos compartan, porque todas tenemos esa palabra, como me dijo mi pastor, y si tenemos el Espíritu Santo, Él nos guía. Y la palabra de Dios dice en Mateo 28, de 17 al 19, dice que vayamos, hagamos discípulos, que aprendan lo que nos ha enseñado. Así les decía a los discípulos, lo que les he enseñado, ustedes compártanlo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y pues sí, esa es una promesa, y el Señor la cumple. Y pues gracias a Dios porque nos ha hecho colaboradores de Él en sembrar esa semilla, el reino de Dios en esta tierra que tanta falta le hace. Bendigo a Dios por esta tarea, y bendigo a Dios por todas esas personas de las que yo he aprendido y sigo aprendiendo. Y pues que no olvidemos, como dice en el libro de Isaías, que la palabra de Dios es como la lluvia que cae y riega la tierra y da su fruto a su tiempo. De igual manera, la palabra de Dios no vuelve vacía, siempre se queda arraigada y da su fruto a su tiempo. Y gracias a Dios porque estamos aquí. Dios las bendiga. Este es mi Paz de Cristo, soy la hermana Gris Rufiar. Quiero platicarles mi historia sobre por qué soy maestra. Hubo un maestro que para mí fue muy especial, el maestro Fernando Peraza, que daba unas clases buenísimas. Él daba ciencias sociales, y cuando nos daba historia, me dejaba pero maravillada de cómo daba su clase. En ese entonces no había internet, y pues nos llevaba vasijas,
lienzos, todo lo que podía sobre las culturas mesoamericanas. Y lo admiraba yo mucho porque ahí venía cargando su material didáctico para enseñarnos. Yo la pasé muy bien en la normal con todas mis compañeras, pero era una escuela para señoritas. Estaba ahí en la colonia Cuauhtémoc, cerca de Reforma, en Río Sena. Y era para mí muy especial la escuela. Terminó gustándome mucho. Después de que hice mi primera práctica en jardín de niños, no, me enamoré de los niños. Era una cosa que era para ellos todo lo mejor. Entonces, gracias a Dios porque me permitió estar en ese lugar especial, porque a pesar de que yo había decidido estudiar otra cosa, pues no, las cosas se dieron de otra manera y gracias a Dios porque hoy vivo una jubilación y es algo muy bonito que siempre me pasó en mi vida, que trabajé muy a gusto con mis compañeros, con mis directivos, con mis alumnos, pues siempre tuve pues la bendición de tener muy buenos compañeros. Fui muy amiga de mi subdirectora, era una maestra ya grande, flaquita, y con ella me fui a viajar 2 que 3 veces y era una convivencia muy grata con los maestros, de mucho respeto. Por eso, muchas gracias a Dios porque me permitió vivir esos tiempos, fueron muy buenos. Estaba en una escuela que llegó a ser el primer lugar en toda la República Mexicana. Ahora no sé qué lugar ocupe, pero los maestros eran extraordinarios todos les echábamos ganas a la escuela. Pues muchas gracias a Dios por todo esto y también por todos mis compañeros, mis directivos y mis alumnos. Dios les bendiga, hermanos. Padre bendito y santo, en esta tarde levantamos nuestra voz, Señor, para bendecirte, para alabarte, para darte gracias por todo lo que tú eres, por ser quien eres, por estar en nuestra vida, Señor. Y esta tarde, Señor, queremos orar con las palabras que el apóstol Pablo les recomendó a los efesios. Y les dijo: confíen en el gran poder del Señor para encontrar fortaleza. Así que nos mantenemos victoriosos con la fuerza del poder explosivo de Dios fluyendo dentro y a través de nosotros. Nos ponemos la armadura completa que Dios nos ha proporcionado para estar protegidos mientras luchamos contra las malvadas estrategias del acusador. Este combate cuerpo a cuerpo no es con seres humanos, lo sabemos, sino con los más altos principados y autoridades que operan en rebelión bajo los reinos celestiales. Porque son una clase poderosa de dioses demoníacos y espíritus malignos que mantienen esclavizado a este mundo oscuro. Por eso debemos usar toda la armadura que Dios nos provee para estar protegidos al enfrentar al calumniador, porque así nos podremos levantar victoriosos. Nos vestimos de la verdad como cinturón que nos fortalezca para permanecer en triunfo. Nos vestimos de la santidad como la armadura protectora que cubre nuestro corazón. Nos mantenemos alerta, así estaremos siempre listos para compartir las bendiciones de la paz. En cada batalla tomamos la fe como nuestro escudo envolvente, porque ella es capaz de apagar las flechas ardientes que vienen hacia nosotros del maligno. Abrazamos el poder de la liberación total de la salvación como un casco para proteger nuestros pensamientos de las mentiras, y tomamos la poderosa y afilada espada espiritual de la palabra hablada por Dios. Oramos con pasión en el Espíritu, mientras intercedemos constantemente con toda forma de oración en todo momento. Oramos las bendiciones de Dios sobre todos los creyentes en Cristo. Y oramos también para que la revelación de Dios sea liberada a través de nosotros cada vez que compartimos el maravilloso misterio del Evangelio
lleno de esperanza. Sí, oramos para que podamos predicar las maravillas nuevas del reino de Dios con audaz libertad en cada oportunidad. Todo lo oramos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro fiel Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora, Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo: El Señor le dijo a mi Señor: Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Marcos 16:16, Hechos 2:32 en adelante. Una de las declaraciones más contundentes de nuestro Señor Jesucristo la registra el Evangelio de Marcos 16:16, cuando asegura: El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Lejos de ser esta una expresión aislada, es una declaración consistente con la enseñanza bíblica respecto de la estrecha relación que existe entre el bautismo en agua y la salvación. Como sabemos, nuestro Señor Jesús le aseguró a Nicodemo que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Juan 3:5. Con tal declaración,
Nuestro Señor se refiere a la obra del Espíritu Santo, quien regenera al creyente y le da nueva vida, pero destaca también, en primer orden, el nacimiento de agua. Hemos dicho que de manera unánime los estudiosos de la Biblia asumen que con tal expresión el Señor se refiere al bautismo. La salvación es, desde luego, una obra de gracia, pero no es una cuestión unilateral, porque no es suficiente con que nuestro Dios esté dispuesto a remitir los pecados por la sangre derramada por Jesucristo su Hijo. También se requiere que el creyente exprese de manera pública y suficiente su fe y por lo tanto se manifieste la aceptación que hace de la obra de gracia ofrecida por Dios y su compromiso para vivir en consecuencia con tal muestra de amor. De acuerdo con la enseñanza paulina, es por el bautismo en agua que estamos en Cristo, que somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Ello se debe al hecho de que en el bautismo morimos a nosotros mismos y renacemos para vivir para Dios. Romanos 6, versos 13 al 14. De tal suerte, el bautismo en agua es la expresión contundente de la fe del creyente, a quien, insisto, no le es suficiente el creer, sino que debe expresar pública y de manera contundente, decisiva, tanto lo que cree respecto de la obra redentora de Jesucristo como lo que se propone hacer en consecuencia. En este sentido, el bautismo es, además de una ordenanza establecida por el mismo Señor debido a su autoridad, repasa Mateo 28, 19 y siguientes, además de obediencia es un sacramento, es decir, es una señal evidente tanto del quehacer salvífico de Dios como de la conversión a Él de parte del creyente. La respuesta que da Pedro a quienes, habiendo oído las buenas nuevas de Jesucristo, le preguntaron ¿qué debemos hacer?, es sumamente reveladora del propósito, del cómo y de la obra del bautismo en agua. En efecto, el apóstol Pedro exhorta: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Hechos 2, 37 y 38. Lo primero que destaca de tal declaración es el hecho de la conversión tiene que ver con lo que se piensa y no con lo que se siente. El término usado por Pedro para conversión, metanoeo, se refiere a un cambio de opinión o de propósito. Del contexto de nuestro pasaje, se desprende entonces que la persona que no está en Cristo simplemente no puede vivir en comunión con Él ni tener en sí misma el Espíritu Santo de nuestro Dios. Quien no está en Cristo está en pecado y es, por lo tanto, enemigo de Dios. Santiago 4:4. Nadie puede, por sí mismo, cambiar su condición de enemigo a ser uno, a estar en comunión con Cristo. Romanos 3:20. Por lo tanto, se requiere de la gracia divina que opera en favor del creyente mediante la remisión, el perdón de los pecados, es decir, mediante la obra salvífica de Jesucristo, quien pagó el precio de nuestros pecados. Y aquí conviene recordar que la Biblia declara que todos los seres humanos hemos pecado y por lo tanto nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Romanos 3:23.
en la Nueva Traducción Viviente. Otra traducción, la palabra, lo dice así: puesto que todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Este estar privados de la gloria de Dios no solo separa a la persona del Señor, sino que la hace esclava de Satanás. Revisa Juan 8:34 y Romanos 6:16 al 20. Como esclavos bajo el poder del diablo, solo abundamos en una mayor degradación integral de nosotros mismos, misma que también afecta a los nuestros y que termina por destruir el todo de la vida. Jesucristo nuestro Señor, según su propio testimonio, ha venido para liberarnos del poder del pecado y para destruir las obras del diablo. Juan 10:10, primera de Juan 3:8. Él ha pagado el precio de nuestra redención y por lo tanto tiene el poder para perdonar nuestros pecados. De acuerdo con Pedro, es el bautismo el medio establecido por Dios para el perdón de los pecados. Pero, según Pedro, el arrepentimiento no es suficiente. A este ha de seguirle el bautismo en agua. Y conviene aquí citar a J.W. McGarvey, quien explica que el perdón de los pecados no tiene que ver con la convicción interior de la persona. No es la convicción de la persona la que le perdona los pecados, sino con la determinación, la participación de Dios mismo. Al respecto, McGarvey dice: pero el perdón no es un acto que se verifique dentro del alma del culpable, ocurre en la mente del que perdona, y esto no puede ser conocido por quien no ha sido perdonado, sino por algún medio de comunicación. Este medio de comunicación por el cual Dios comunica su perdón es precisamente el bautismo en agua. Dado que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es quien lo realiza en el nombre, por la autoridad del Señor, la Iglesia tiene el poder para testimoniar que Dios ha perdonado los pecados de quien ha sido bautizado. Es en tal sentido que debemos entender lo que Pablo dice a Tito 3:5. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Amén. Que el bautismo en agua sea para el perdón de los pecados, plantea un serio cuestionamiento a la razón y validez del bautismo de los infantes. Primero, porque los niños son, según la Biblia, sin pecado, y así ya es de ellos el reino de Dios, Mateo 18:3 y 19:14. La Biblia asegura que Dios no imputa, es decir, no hace responsables a los hijos del pecado de los padres, ni viceversa, Ezequiel 18:20. En segundo lugar, porque para que el bautismo sea válido, se requiere de la fe de quien se bautiza. El bautismo en agua es mucho más que un símbolo, más que un mero rito. Es un pacto, es un compromiso que requiere tanto de la voluntad de Dios ya expresada en Jesucristo como de la voluntad del creyente que se manifiesta precisamente en el acto del bautismo. Primera de Pedro 3:21. Y en tercer lugar, porque en el bautismo el creyente confiesa sus pecados, así como su propósito de honrar a Dios el resto de su vida. Quienes fueron bautizados de niños no se bautizaron, los bautizaron. Ellos no participaron del bautismo por cuanto no fue expresión ni de su conciencia ni de su voluntad. Por el contrario, la forma imperativa de la instrucción petrina contenida en Hechos 2:38
así como la indicación dada a Saulo para su propio bautismo. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Hechos 22:16 son evidencia de la necesidad de que el bautismo en agua sea resultado del arrepentimiento, de la conversión y de la decisión personales antes que de la fe y de la buena intención de padres y padrinos. Hay quienes se refieren al bautismo como adultos de quienes ya fueron bautizados cuando niños, como el bautismo de la Iglesia cristiana, como si se tratara de una mera cuestión denominacional o de tradición religiosa. No hay tal. Si la persona, niña o adulta, no participa consciente y voluntariamente de tal sacramento, podemos concluir que no hay bautismo alguno, porque como hemos visto, el bautismo requiere tanto de la participación de Dios como la de aquel que reconoce su pecado y se vuelve a Dios reconociéndolo como el Señor y el Salvador de su vida. Decisión que nadie puede tomar por nadie. Cada quien debe tomarla personalmente. La manera en que la Iglesia primitiva realizó la ceremonia bautismal nos proporciona un modelo a seguir. Para empezar, debemos tomar en cuenta que la palabra bautismo viene del término baptisma, que se refiere al proceso de inmersión y sumersión y emergencia, salir a la superficie. De ahí que siguiendo la práctica neotestamentaria, nosotros practicamos generalmente el bautismo por inmersión, es decir, sumergiendo por completo en el agua a la persona. Desde luego, no consideramos que sea la cantidad de agua la que determina la validez del acto mismo, pero sí consideramos conveniente imitar a la Iglesia primitiva en esta práctica cuando ello resulta posible. Por otro lado, y de indudable y superior importancia, es que durante la ceremonia bautismal invocamos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre el creyente, utilizando la fórmula bautismal que la Iglesia primitiva utilizó de manera recurrente en el primer siglo de la era cristiana. El libro de los Hechos de los Apóstoles registra que la Iglesia primitiva bautizó utilizando la fórmula en el nombre de Jesucristo o en alguna de sus variantes. Hechos 2:38, 11:12 y 16, 10:48, 19:5. Desde luego, esto no contraviene lo establecido por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19, pues tal como lo comprueba Lucas 24:47, nuestro Señor enseñó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, según la versión Reina Valera 1960. Y al respecto, conviene hacer aquí dos precisiones. Aunque nosotros recuperamos la fórmula bautismal utilizada por la Iglesia primitiva, reconocemos la validez de los bautismos realizados consciente y voluntariamente utilizando la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, porque la misma aparece en labios de nuestro Señor Jesucristo. Además, porque entendemos las razones doctrinales históricas que hicieron necesario que la Iglesia primitiva desarrollara tal fórmula en las postrimerías del siglo I, ante los embates heréticos que atentaban contra la doctrina de la doble naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Aquí resulta importante recuperar lo que el conocido y respetado teólogo católico Hans Kung dice en su libro La Iglesia. Al respecto, Kung declara: ¿qué quiere decir en nombre de Jesús? Nombre, en ese contexto, es un concepto jurídico que significa autoridad y ámbito jurídico. Al pronunciarse sobre el neófito, el nombre de Jesús, el neófito pasa a ser propiedad del Señor resucitado. Es sometido a su señorío y protección. Se torna propiedad del Señor resucitado y participa así de su vida, de su espíritu y de su relación filial con Dios. Tiene parte en el Señor mismo. En ese sentido, la fórmula trinitaria, solo atestiguada en Mateo 28-29, es desarrollo de lo contenido en la fórmula cristológica. Este es también el sentido de la fórmula bautismal trinitaria. El bautismo se administra en el nombre de aquel en quien, por el Espíritu, Dios mismo está con nosotros. Finalmente, Lucas, autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, suma suficientes evidencias que muestran que el bautismo es oficiado por los líderes espirituales de la comunidad cristiana. Pedro, Silas, el mismo Pablo, entre otros, fueron los encargados de oficiar las ceremonias bautismales de la iglesia primitiva. Por ello es por lo que nosotros imitamos esta práctica y son los ministros de la iglesia quienes en ceremonia pública y frente a la congregación ofician tan importante ceremonia. Así es que la iglesia es testigo fiel de la conversión, de la muerte al pecado y del nacimiento a una nueva vida del creyente. Al mismo tiempo que por la autoridad que le ha sido conferida, la Iglesia declara en el nombre de Jesucristo que los pecados del neófito han sido perdonados. En el libro citado, Hans Kuhn declara que el bautismo es más que un mero signo de fe y de confesión, destinado solamente a confirmar la fe. Pero el bautismo no da sin más solidez a la fe, porque la fe no es simplemente resultado natural o fruto automático del bautismo. Esta propuesta de Kung destaca la importancia de que quienes han venido a Cristo y han creído en su Evangelio se bauticen de manera consciente y voluntaria. Así, al nacer de nuevo por el poder de la sangre de Jesucristo, es que podrán caminar en comunión perfecta con el Señor y se le unirán en la magna tarea de la evangelización y la diaconía, siendo ellos mismos así testigos de Cristo en medio de una generación que vaga sin Dios y sin esperanza. Así, hermanas y hermanos, es como se cumplirá en nosotros la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. A quienes ya hemos sido bautizados y vivimos bajo la autoridad de nuestro Señor, al igual que a quienes escuchan su Evangelio y quieren vivir la novedad de vida a la que Él les llama, es que les animo a que nos propongamos ser aquellos en quienes el propósito de Dios se cumple y seamos así partícipes de la tarea de hacer discípulos de Cristo. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor los bendiga.
Bendiciones, hermanos. Esta tarde quiero dar gracias a Dios por el don que me ha dado de la enseñanza. Durante todos estos años he podido conocer a muchísimos niños y últimamente el hecho de compartir con ellos palabras de vida ha sido de gran bendición para mí, pero también para esos niños y para varias familias con las que he tenido que compartir situaciones difíciles. Es una labor que es ardua, que es día con día, que ha sido pues de tiempos de desierto, tiempos de valles, tiempos de dificultad. Sin embargo, el Señor ha estado presente en todas esas situaciones y yo agradezco al Señor que me haya incluso guardado de algunas situaciones que tuve y lo siento como una gran bendición, pues he tenido también muchísimas satisfacciones a lo largo de estos años. Actualmente que empiezo a ver a los hijos de mis exalumnas o exalumnos, es para mí agradable volver a verlos y es bonito que me recuerden todavía y que confíen en mí para la enseñanza de sus hijos. Y por ello le doy gracias a Dios esta tarde y bendigo a todos mis compañeros maestros que día con día estamos en esas aulas, pues dando nuestra vida para que estos niños tengan una visión de este mundo, que conozcan algo y sobre todo agradezco a Dios que pueda yo compartir su palabra en estas últimas generaciones más acentuadamente que en otros años. Gracias, hermanos. Buenas tardes. Bendiciones, hermanos. Buenas tardes. Llegué al magisterio cuando, por gracia de Dios, se me abrió una puerta para dar clases de inglés en una primaria. En ese entonces yo solo era licenciada en Relaciones Comerciales, sabía algo de inglés y me enfrenté a un grupo de niños de primaria para darles clases. Fue todo un reto, pero no lo hice mal y agradezco a Dios esa oportunidad. De primaria salté al preescolar también para dar clases de inglés y en ese momento fue cuando también se abrió otra puerta para que yo pudiera tomar la dirección de ese jardín de niños, de ese preescolar. Fue ahí donde también reflexioné respecto que tendría que estudiar para poder ejercer mejor esa profesión, que al momento lo había hecho casi que con ayuda de lo que iba viendo y de maestros también muy generosos que me fueron ayudando. Así que es hasta entonces que estudio la licenciatura en pedagogía. Mi carrera se ha enfocado más al área administrativa, pero también un buen tiempo estuve dando clases a nivel licenciatura con adultos, con personas ya mayores que también estudiaban en licenciatura como yo. En cada uno de estos trabajos yo le doy muchas gracias a Dios, primero de que me hayan abierto las puertas, pero también de que a través de mi trabajo, de siempre hacer las cosas lo mejor posible, sabiendo que las hago para Dios y no para los hombres, me permitió dar testimonio de lo que Cristo hace en mi vida, de que Él es mi Señor. Y me parece que por testimonios de quienes trabajaron conmigo, de mis estudiantes, siempre hubo una buena referencia a mi persona por la forma en la que yo trabajaba. En las escuelas en donde he estado trabajando como directora también he dejado un buen testimonio de mi trabajo, pero también de compartir a Cristo,
en cada uno de estos lugares. Así que agradezco mucho a Dios las oportunidades que tuve para estar frente al grupo y las oportunidades que ahora tengo para trabajar en el área administrativa. Quienes estamos en esta área, pienso que formamos parte de ese engranaje, a veces fácil, a veces sencillo, siempre complicado, de permitir que las cosas fluyan para los colegios, para las escuelas, para que los alumnos obtengan sus documentos para seguir adelante en sus estudios. Así que le doy gracias a Dios que puedo formar parte de ese proceso que todos llevamos a cabo cuando estudiamos. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y pienso que el tener conocimientos, el ser instruidos en diversas áreas hace que seamos más libres para tomar decisiones y por supuesto también para conocer a Dios. Así que bendigo a Dios por la oportunidad que me da de trabajar en el área educativa. Le doy muchas gracias a Dios por las puertas que me abrió y por los dones. También en las iglesias en donde he estado, Dios me ha bendecido con el privilegio de ser maestra de niños y de ancianas, de mujeres mayores. Y eso también ha sido un privilegio en mi vida que me ha dado también muchas satisfacciones. Es algo que, como mi trabajo es secular y el de la iglesia, disfruto enormemente porque ambas cosas son para Dios. Que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Repitamos todos juntos el texto de las ofrendas. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oremos. Así es, Padre Celestial, como dice el texto, todo es tuyo y de lo que recibimos de tu mano poderosa y tu mano llena de misericordia, es de lo que te damos, Padre Celestial. Recibe estas ofrendas y estos diezmos con gratitud, Padre Celestial, conscientes de que todo lo que viene de ti. Te damos las gracias, Señor, porque provee los recursos para las familias, provee los trabajos, Padre Celestial, porque no ha faltado nada. Sé tú, Señor, con cada uno de mis hermanos, bendice sus trabajos, bendice sus despensas, que se multipliquen, Padre Celestial, que tengan los recursos, Señor, para sostener a sus familias. Te damos las gracias, Padre amado, por esas bondades que recibimos de tu mano generosa. En el nombre de Jesús, amén. Leti Cruz, quien alegra y bendice nuestra vida, celebró un año más de vida en compañía de la buena Gaia. Leti, bendiciones por siempre para usted. Esta mujer es nada menos que Cecilia, una de las hermanas de mi mujer. También cumplió un año más de vida esta semana. Felicidades, Cecilia, Dios contigo. Y nuestro muy amado hermano Enrique cumplió un año más el mero día 15. Felicidades, Enrique, que el Señor te bendiga, te fortalezca y te guarde en todo. Hasta Nochistlán mandamos nuestros saludos cariñosos a Judith Pérez. Judith, te amamos, los chilangos te amamos y deseamos que el Señor te bendiga y te fortalezca siempre. Bueno, mi madre llegó a sus primeros 98 años de vida, muy floreada la viejita, llena de alegría, por lo cual agradezco al Señor. Madre, te amo, que el Señor siga siendo contigo. Mi tío Jesús Figueroa y su esposa Remy cumplieron 70 años de casados, el mismo día que mi tío cumplió 92 años de vida. Bendiciones, muchas felicidades. Lua,
que alegra tanto nuestra vida, nos enriquece, nos bendice tanto, cumplió sus primeros 3 años de vida esta semana. Dios te bendiga, Luelvi. Por ahora, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión perfecta de su Santo y Divino Espíritu sean, queden y permanezcan en ti y en los tuyos, ahora y siempre. Amén. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterna Consolador, unidos todos a la paz. Si la fe me abandonare. Si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Y si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Mi
Gracias al Señor.